Muy buenas noches, quisiera decir tardes porque el sol todavía está afuera, pero de acuerdo con el reloj ya son noches. Así es que a cada uno que poco a poco se va a poner en sintonía, voy a dar un momentito de tiempo para que se conecten y antes de comenzar vamos a orar. Quiero compartir algo muy pequeño, algo quizás en prepararnos, en meditar más que todo en la palabra. Porque como decía el domingo, desde el principio hasta el final son las instrucciones que Dios ha dejado por ejemplos o ha dejado el Señor desde el principio hasta el final de las instrucciones escritas en la Biblia a cada uno de nosotros. Es como un manual. Antes de comenzar con la oración, como les decía, voy a ver aquellos que logren conectarse o que entren en sintonía, podamos aprender un poquito de cosas que han pasado, cosas que están escritas en la Biblia, y a preparar nuestros corazones para poder ser buenos intercesores a la hora de oración. No es de juntar todo, no es de querer asustar, no, sino es más que todo el prepararnos. Es mejor estar hasta cierto punto advertidos por la palabra del Señor que llevarnos sorpresas. En tiempos atrás he compartido acerca de la ira del Señor, acerca de las rebeliones de su gente. Es tanto, hermanos, que hasta tenemos que aprender, necesitamos aprender, pero aún así a veces, por mucho que queramos hacerlo, no lo hacemos. Como les decía, voy a dar unos segundos más para poder abrir con oración y poder compartir lo que el Señor puso cuando venía de camino el día de hoy de San Antonio. Es algo asombroso lo que estamos viviendo en este tiempo. Algunos es sorprendente, algunos podrán decir la expresión que nos quedamos atónitos, algunos podríamos decir que nos quedamos con la boca abierta de lo que pasa. Pero todo eso está advertido y está escrito. Y basado en eso es lo que quiero compartir. Vamos a orar de primero, ya pasaron 5 minutos y creo que vamos a comenzar de acuerdo a la voluntad del Señor en compartir una que otra. El título que le he dado es prepararnos para la segunda venida del Señor. Y creo que por eso fue que hacía la invitación de preparar nuestros corazones para poder orar, para poder unirnos como una sola, como un solo miembro, la iglesia junta, orando, intercediendo por todo lo que el Señor pueda mostrarnos, pueda enseñarnos, como también pueda sembrar una semilla para que meditemos más en la palabra. Vamos a orar. Padres celestiales, en esta tarde, en este atardecer, en esta noche, principio de la noche, la primera hora de la noche, que venimos ante tu presencia. Clamamos, Dios Padre, por todos aquellos que están enfermos, porque tú soples aliento de vida en cada uno de ellos y limpies, Dios Padre, todo lo que quiera venir a atormentar o a robar la paz de tu Santo Espíritu en cada corazón que conoce a tu Hijo Jesucristo.
Bendigo la entrada y salida de todos aquellos que traen cargas o que traen penas, y aún aquellos que están en el hospital. Te pedimos, Dios Padre, que sea tu mano bendita, bendiciendo a cada uno de los que escuchen, o a cada uno, Dios Padre, de los que tú mandes ángeles protectores a proteger entrada y salida de cada uno de ellos. Bendigo cada hogar donde se escucha tu palabra, donde hay adoración, donde hay alabanza. Y venimos dispuestos, rendidos, venimos con disposición de rendir coronas a tus pies, como dice la alabanza, Dios Padre, porque queremos darte honra y gloria en todo lo que has hecho en este día, en la bendición que has derramado en cada uno de los que han sanado, en la bendición, Dios Padre, de que has fluido en aquellos que se sentían débiles y aquellos que has dado claramente, la luz de Jesús en su caminar, en su pensar y en cada cuerpo. Hay libertad de poder darte honra y gloria por medio de la alabanza y la adoración y sobre todo, Dios Padre, en esa relación personal por medio de la oración. Te lo pido, Dios Padre, y así como bendigo y declaro y decreto en cada hogar, la paz del Señor fluye y continúa fluyendo de una manera sorprendente en esta tarde, en esta noche, mientras recuestan cabeza en la almohada, y puedas ministrar sus corazones, revelándoles aquello, Dios Padre, que es impuro o aquello que hay que sacar para poder reflejar más el carácter de Jesús en cada acción, en cada palabra, en cada intención del corazón, porque de ahí es donde salen los buenos pensamientos con la unción de tu Santo Espíritu. Así es que los bendigo y lo decreto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les decía al principio, hemos oído tanto y hoy le cambié un poco el nombre acerca de la segunda venida de Jesús, acerca del momento donde va a pasar juicio, acerca de aquel momento donde verdaderamente, a pesar de los pesares, lo que vemos, lo vivimos, pero como no pasa en nuestro territorio, pues, y lo poquito que ha pasado, y lo hemos visto, hermanos, pero a veces somos duros de cerviz, como dice la palabra, y no queremos afrontar la realidad. Pero ya hay en todas partes del mundo, hemos visto la necesidad de comida. Hemos visto la necesidad de emigrar porque no hay que comer en otros lugares. No estoy protegiendo, solamente uso el ejemplo de la hambruna. Tanta gente que miramos en los últimos, diría yo, 24, 48 horas, el ejemplo de estas personas, estos grupos que fueron cantidad masiva, que llegaron sin acomodarse bajo un puente donde hacía falta comida. Hubo gente muy de corazón. Me imagino que hubieron iglesias atrás de eso de parte de México para poder llevar un alivio. Pero eso es solamente un ejemplo. Y lo vemos bíblicamente, lo hemos visto. La gente anterior en el Viejo Testamento, por lo que pasaron y todo, ellos lo vieron, lo vivieron, y es algo que nosotros lo vemos debido a las comodidades, si puedo decir, que nosotros tenemos. No vemos la segunda llegada de Jesucristo. Yo no la sé, yo no tengo la fecha. Pero los acontecimientos, como les decía en tiempos atrás, el libro de Ageo, se los dije, no lo repito, lo puedo leer, pero en el libro de Ageo lo dice claramente. Hemos visto la lava en diferentes partes del mundo
cómo arrasa con casas, con fuego que se extiende hasta alturas muy altas. Lo hemos visto. Y vuelvo a repetir, como no es en nuestro vecindario, por decirlo, a pesar que vimos el hambre de otras personas, miramos la caída de los gobiernos, los cambios drásticos, la falta donde el Señor hace falta, porque en muchos países y aún en este se ha sacado a Dios fuera de las escuelas, fuera de los lugares donde antes se le daba la honra y la gloria. Y lo puedo comenzar desde el principio, desde lo más alto, en gradas para abajo. Pero no voy a hablar de política. Lo que quiero hablarles es más, les voy a compartir algo, para que nos demos cuenta de lo que el Señor Todopoderoso ha hecho cuando la gente se subleva. Y quiero hacer énfasis en lo que digo de sublevarse. Es cuando se creen dependientes de tener la libertad que ellos merecen sin tomar en consideración quién los crió, quién los bendijo y quién les ha bendecido durante ese trayecto. Es difícil, pero en todo tiempo el Señor siempre ha hecho justicia. Y si puedo decir justicia, puedo decirle a cada uno de ustedes que el Señor siempre ha sido justo, ha sido bueno y ha sido fiel. Pero llegan momentos donde miramos la maldad del hombre, como lo compartía, creo que fue el domingo, lo compartía bastante fuerte con relación a que la carne es débil. Y conforme caminamos con esa hambre desde que conocimos a Jesucristo, debemos de seguir alimentándonos. Debemos de seguir celebrando esa comunión diaria con el Señor por medio de la relación que tengamos con Él. Tiene que ser una relación personal, única y sobre todo verdadera. Quiero contarles algo que quizás nos deje atónitos, pero hice la investigación cuando regresé, como les contaba esta tarde. A mí siempre me ha gustado guardar datos, o me ha gustado guardar revistas o cortes de revistas, esto o esto del otro. Pero en 1969, la conocida revista, lo que conocemos tanto hoy en día en programas en televisión, National Geographic, que es una revista donde explica, donde nos enseña, nos demuestra con fotografías y tantos relatos de los cuales hemos tenido, a cierta edad, hemos tenido la oportunidad de verlo, leerlo. Hoy en día pues todo está en lo que es lo digital, la televisión, la computadora. Pero en aquel entonces no lo había. Y no había la facilidad que hoy en día hay para cada uno. Pero en 1969, y me recordé de eso, por eso fue que lo vine a buscar, esa revista National Geographic reveló la historia de un puerto en la isla de Jamaica. Si se podrán dar cuenta, y aquellos que tienen el conocimiento de ver la isla en sí, de lo que es Jamaica y Haití está unido, es una isla solamente. Haití totalmente, si la miran en una manera de satélite, vía satélite, se van a dar cuenta que la mitad de la isla, la mitad, República Dominicana. Tengo que hacer corrección, es República Dominicana, pero quiero ir a Jamaica en un momentito, pero se ve la bendición que hay de un lado y que hay del otro. Lo que es, si la miran en vista aérea, el lado derecho,
que es Haití. Hemos conocido de sus tormentas, hemos conocido de sus terremotos, hemos conocido de todo lo que ha sido la maldición de la tierra después que fue declarada simplemente por un presidente, se le entregó a las manos de Satanás. Del otro lado, como miramos República Dominicana, por medio de satélite, que lo pueden ver en los teléfonos, creo que hasta ahora eso hay, es totalmente verde y fructífera. Pero el que quiero ir ahora es a la isla de Jamaica. Y este puerto se llama Puerto Royal, Jamaica. La historia en esta revista cubre que esa ciudad fue cubierta, fue tapada totalmente. Esa parte, esa área fue totalmente cubierta por ceniza en cosa de segundos. Totalmente destrozo. Encima de eso, fuertes vientos huracanados. Y encima de todo eso, sacudida por temblores muy fuertes, que en junio 7 de 1692, a las 11:43 de la mañana, en menos de 10 minutos, la ciudad del puerto, con reputación de ser una malévola, perdida, corrompida ciudad, se hundió totalmente en el océano. Imaginémonos por un momento aquellos que hemos visto en tiempo atrás, cuando las ciudades han sido destrozadas, pueblos han sido cubiertos por la ceniza, gente calcinada por el calor de la ceniza. Y si nos imaginamos esto en 1692, en el mes de junio, a las 11 de la mañana, casi llegando al mediodía, la isla se desapareció, la parte, el puerto, se hundió totalmente. En otras palabras, como contaba también y sigue todavía, testimonios dieron bastantes testigos conforme fueron contando la historia a generaciones. Sentían que se miraban las rajaduras en la tierra que se abría y se cerraba, se abría y se cerraba, y no era solamente una, sino eran varios. Aquellos que pasaron la información a otros, con lo que revelaron, miraron cómo se alejaba adentro del mar toda la tierra, lo que era el puerto, lo que era esa región pecadora, la vamos a llamar así en vez de llamarle malévola, perdida, corrompida, pero era una ciudad de lo peor. Me recuerda en la Biblia Sodoma y Gomorra, pero era algo que conforme se alejaba la tierra, dice que rugía, se oía el clamor de montañas rugiendo, el cielo se puso y parecía rojo fuego, como un horno resplandece cuando tú abres la puerta. Está registrado, está escrito en muchas noticias que lo han sacado, lo han traído, porque en aquel entonces no teníamos televisión, no teníamos los medios que hoy en día existen, porque estoy hablando nuevamente de junio 7 de 1692. Pero la ira del Señor vino, hizo temblar la tierra. Les mostró el poder aquella ciudad, como fue Sodoma y Gomorra, de romper las montañas en pedazos, con zanjas y poco a poco a ver cómo se deslizaba al fondo del mar. En aquel entonces, más de 2,000 vidas desaparecieron de un momento a otro. Muchos de los que hoy miran la noticia, especialmente en la isla, aquellos ancianos que le recuerdan que lo oyeron de los abuelos o de los papás,
lo atribuyen a la ira de Dios, como también lo menciona en la revista, por todos los pecados, como les decía, parecido a Sodoma y Gomorra. Ahora si aplicamos versos de la Biblia a la segunda venida del Señor, podría decirles, está a la puerta y anda buscando todavía a su iglesia. He oído prédicas aún en la iglesia con Moncho y otras prédicas donde se habla bastante acerca de que Él toca la puerta y Él quiere llamar la atención de tu corazón. Está en tus manos que tú le abras y que verdaderamente llegues a esa convicción, esa hambre de tener esa relación antes de comenzar a sentir los efectos de lo que les contaba o de lo que he compartido, por decirlo así. Podría decirles mucho de lo que está pasando ahorita, pero eso lo vemos en la televisión. Y creo que el Señor puso en mi corazón que les compartiera lo que sucedió hace mucho tiempo. También vuelvo a hacer énfasis, Sodoma y Gomorra. Porque el pueblo, la carne es débil y siempre buscamos más del pecado, de la conformidad, que estar buscando del Dios Todopoderoso. El sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por el pago de nuestros pecados, que Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero aún así seguimos y miramos que desde el principio, les puedo compartir, creo que lo voy a dejar al final, la carne siempre ha sido débil. Y lo que he compartido de las impurezas, de lo que mirábamos el domingo con relación al reflejarse uno como la plata, sacar todas las impurezas, es para motivar a aquellos que pensamos que estamos en sintonía, conectados totalmente con el Señor. Y es de cada día pedirle perdón porque hemos cometido errores. Al punto de que conforme se van quedando un granito de arena puede hacer una montañita chiquita. Y que si queremos verdaderamente elevar, como les decía el domingo y lo dije hace un ratito, poner coronas a los pies del Señor, es ponernos nosotros de voluntad, confesar, sacar lo que a Dios no le gusta. Quiero que abramos la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver corto, pero creo que va a hacer mucho énfasis acerca de la segunda venida. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Creo que el compartir con ustedes ese reporte que hizo en 1969 con relación a lo que pasó en Jamaica. Y como les di el ejemplo de la isla donde dos países están juntos, hay una gran diferencia entre los que le buscan a Jehová y entre aquellos que han dedicado la isla o comprometieron la isla a Satanás. Un presidente le entregó declaradamente en frente de todo el pueblo. República Dominicana ha sido siempre buscando del Señor. Del puerto que les hablaba es el Puerto Royal en Jamaica. Y las atrocidades que pasaron en ese año, en junio 7 de 1692 a las 11:43 de la mañana, lo hemos visto en estos tiempos. Y si estamos hablando, han pasado ya años. Pero también sucedió en Sodoma y Gomorra. En sí, Dios es justo. Dios nos previene. Dios nos advierte. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, aquellos que seguimos a Cristo Jesús, que lo hemos conocido porque nos ha levantado de entre los muertos, sabemos camino, verdad y vida.
Pero aún así vuelvo a repetir el verso. Es verso 10 del capítulo 3 de la carta de segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo expliqué, se los entregué. Creo que tenemos también el ejemplo, valga la redundancia, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Creo que hay muchos en el mundo que verdaderamente no miramos el potencial que tiene el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sobre todo lo que hay en ella. Creemos muchas cosas o lo hacemos a un lado. Pero en el cielo hemos visto señales también. Lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto vívidamente, si puedo decirlo así, en las últimas tormentas, en los últimos tiempos de lluvia, que ha sido seco aquí. Pero hemos visto cosas en los huracanes, en los vientos, lo que destruye. Les he dado tantos ejemplos. Y siempre viene del África sobre el Atlántico y entra a golpear donde hubo mucho pecado. O no se respetó lo que es la vida. Y a esto me refiero en tiempos de la colonia en los Estados Unidos. La vida del ser humano no se respetaba. Abusaban y lo vendían peor que ganado. Se derramó sangre, sí, pero no se derramó sangre como se ha derramado en los últimos 20 años o 30 años en este país. No digamos en todo el mundo, en otros países que lo mantienen un poco escondido, lo mantienen. Pero la realidad es que Dios está en todos lados y Él lo ve todo. Y esa es la bendición que tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, que hemos sido redimidos para que podamos desecharnos de todo lo que Él sabe que traemos, que tenemos, para poder entrar en una oración de intercesión poderosa, fuerte, como nunca antes. Y miraremos cosas que nunca hemos visto en el poder de la gloria del Señor sobre aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. En el verso 5 y 7 del mismo, dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No tengo que mencionar, creo que todos lo vemos a diario, los hombres impíos, que su sí es no y su no es sí. Pero nosotros tenemos que hacer conciencia de nosotros mismos, entregarle cuentas a Dios, en poder entrar en un proceso de purificación. Podemos, lo que no nos permite reflejarnos como en la plata, como lo explicaba el domingo, las impurezas. Podrán ser pequeñas, podrán ser grandes. Dios lo sabe. Y un corazón humilde, déjame decirte, eso es lo que Él busca. Te voy a dar ejemplos. Y creo que todos los ejemplos que hemos visto y podemos seguir dando y podemos compartir, está, por ejemplo,
un regidor villano y malicioso de Manasés, como el adúltero de David, como también la prostituta Rahab. También el mencionar a Jacob, el que traicionó a su hermano por la ambición. Al final voy a leerles un verso que quizás todos nos hemos olvidado, pero es necesario de que seamos prudentes teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, porque con ese conocimiento nos exhorta a ver lo que viene en la segunda venida de Jesucristo, a prepararnos, a preparar las descendencias que vienen atrás de nosotros. Porque yo no sé la hora, yo no sé el tiempo, pero los tiempos, como vemos, y se los demostré con la presentación que les hice, y está Sodoma y Gomorra, está también el diluvio, tantas cosas, hermanos, que tiene que llegar en un momento propicio, tiene que llegar en un momento donde verdaderamente al meditar, miremos las enfermedades, por ejemplo. Las enfermedades que miraban las abuelitas o las bisabuelas, pongámoslo así, 3 generaciones o 4 generaciones para atrás, no son las mismas de hoy. No son las mismas. Todo se ha ido degenerando debido al pecado de llegar al punto donde estamos, y aún así la mentira es la que reina. Porque vuelvo a repetir, hay dirigentes o hay lugares desde hace tiempo que lo hemos visto, pongámosle desde que éramos niños, que hemos conocido dirigentes o hemos conocido gentes en posiciones altas que dirigen países donde su sí es no y el no es sí. Y ha creado una tal confusión de que conforme se ha ido multiplicando en los años que hemos vivido, y lo expongo a los años que hemos vivido, tanta mentira, tanto engaño, tanta avaricia, tanta codicia, que no importa cómo destruimos al prójimo, y no estoy diciendo nosotros, pero lo hemos visto con los propios ojos, y el ser humano así es. Y es donde Dios ha llegado al punto donde estamos el día de hoy. Compartiendo un poco más, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 21 al 23, dice la palabra del Señor. El título en mi Biblia dice, el camino de Dios es justo. Verso 21 dice así, lee así. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Hermanos, podría mencionar algunos caminos que caminamos. El enojo o la ira, a veces salen palabras no muy dulces, a veces herimos con la lengua a quien más queremos o lo hemos hecho y quizás no hemos pedido ese perdón que merece. Sin ir muy lejos, ayer platicaba con una madre, ayer en el atardecer, donde ha hecho lo mejor de lo mejor por restablecer una relación con una hija. Pero se le recordó, el Señor le recordó, que al momento no ha pedido perdón por haber sido, cuando más necesitaba, más fue herida.
Y hoy en día, cuando las dos grandes reclaman la culpa a cada una. Pero la verdad es que un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, es de pedir perdón. Arrepentirse, pedir perdón. Y es un ungüento para el alma que te da satisfacción personal de saber que Dios fue el que te puso eso en la cabeza para que lo hicieras. Y estoy seguro que sucede en cada uno de nosotros. Porque a veces queremos poner la cara de santo cuando a veces de una u otra manera cometemos esos errores. Pero nunca es demasiado tarde para llegar al punto de arrepentimiento y pedir perdón a quien hemos ofendido. Amén. Si vamos ahora al libro de Salmos, Salmo 103, del 4 al 11. Y vuelvo a repetir, hice recopilación de lo que es la segunda venida o lo que el Señor piensa de todos. En la parte B del verso 4 en el Salmo 103 dice, el que te corona de favores y misericordias. Si tengo que comenzar del principio, dice el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. En otras palabras, Él te ha dado vida en abundancia, como también vida eterna. El que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Podría dar ejemplos que en un tiempo, cuando no conocíamos, cuando ignorábamos a un Dios todopoderoso, había violencia, si es que todavía no nos quedan rasgos. Pero la violencia siempre ha existido, hermanos. Tenemos que recordar a Caín y Abel. Casi a diario creo que se querían dar palo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Creo que hemos explicado o hemos entrado al momento donde el temor a Dios es darle todo el respeto, reconocer el poderío, reconocer la gloria de un Dios todopoderoso que anhela lo mejor para ti, que anhela como Padre. Recordemos las palabras de Jesús, Abba, Padre, Padre. Si Él lo hizo y Él estableció esa relación personal por medio de Jesucristo, nosotros también debiéramos de acercarnos como Jesús lo hizo. Porque los tiempos que vemos no son nada buenos. Ejemplos están escritos desde el principio hasta el final. Están escritos. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Creo que la iglesia debemos de buscarle en una manera diferente, una manera donde Él sea el primer lugar sobre todas las cosas. Dios ha enseñado su misericordia a todo aquel que ha transformado, porque fue la sangre de Cristo Jesús que Él permitió, estando en Él, como ser humano, el poder pagar ese precio por cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Está tan escrito, está tan claro, hermanos,
que es difícil. Hoy en día, la Biblia rechazaba un gran porcentaje en la mayoría de todos los países. Todo es el mamón lo que rige la mayoría de toda circunstancia donde hay justicia de Dios Todopoderoso. Lo vivimos, lo sentimos y hasta cierto punto a veces lo ignoramos. Es difícil, pero es cierto. Y tenemos que entrar en ese momento de, como les decía, es el anhelo muy grande mío, como pastor de la iglesia, como pastor de cada uno de aquellos que me conocen, el poder entrar al templo, pero entrar en una manera diferente, buscando la presencia viva del Señor que ministre en nuestros corazones después que hayamos soltado esas impurezas y podamos reflejar el carácter de Jesucristo como lo hace aquel que procesa la plata o el oro. Está escrito también que Dios es el que está atento de ver cómo nosotros reflejamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en cada momento. Y hay tanta paz y tanto gozo, que el mundo lo ha hecho a un lado. Nosotros debemos de aprovecharlo. Debemos de aprovechar esa paz y ese gozo del que Él habla. No la que toda la gente habla, la paz y el gozo, la felicidad, esto o el otro. No, en lo espiritual, el poderlo palpitar, el poderlo sentir, es algo tan especial que quizás en muchas oportunidades lo has experimentado, pero no lo has vivido en los últimos días. Y antes de que el Señor venga en su segunda venida, creo que debemos de prepararnos en ese grupo de intercesión, juntarnos de acuerdo a la voluntad del Señor, no ponerlo como una regla, ponerle un día, una fecha, una hora. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Si vamos, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Es del verso 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, de ninguna manera. Dios está dispuesto, Dios está atento, Dios quiere que nosotros busquemos más de Él en estos tiempos. Pocas palabras, sencillo. Quiere que busquemos más de Él. En esa intimidad de la oración que tienes personal, gloria a Dios. Pero también aprovechando o utilizando la palabra del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y necesita tanto de los dedos, si lo pongo en esa manera, una analogía,
como necesita de las orejas, necesita de los ojos, de la lengua, del olfato, de todo. Todos tenemos que contribuir cuando nos ponemos unánimes en una oración. Miremos en el libro, en el último libro, Apocalipsis, capítulo 20. Es pequeño. Capítulo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si te das cuenta, cuando miremos el trono del reino de Dios, suenen las trompetas para ver la venida, la segunda venida, va a ser demasiado tarde. Lo vuelvo a repetir de una manera y haciendo énfasis. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es de meditar, hermanos. Oímos prédicas, oímos alabanzas, y eso nos alimenta. Pero cuando busquemos en espíritu, tal como lo dice en el libro de Judas, el libro anterior a Apocalipsis, dice en el verso 20, y se los voy a leer, porque está aquí cerquita, aquí a la vuelta. El 20 dice, pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Todo son advertencias. Si te das cuenta, en el libro también Apocalipsis, capítulo 21, el verso 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente del agua de la vida. Nos ofrece sumergirnos en ríos de su espíritu para quitar las impurezas y que podamos hacer obediencia y no caer en lo que caemos, no caer en esas tendencias de ver el ojo, como creo que lo mencioné el domingo, la paja en el ojo ajeno cuando no hemos visto la estaca que cargamos entre el ojo. O a veces nosotros, en nuestra propia mente, creemos ser santos. La verdad que cada uno, como les he leído, como les he enseñado esta tarde, una enseñanza muy bonita, a mi manera de pensar, para darle la honra y la gloria a Dios, nos enseña que desde el principio hubo violencia, desde el principio hubo avaricia, hubo codicia. Si no, miremos quién era Lucifer, por el deseo de querer tener más de lo que tenía, lo que sucedió. Pero quiero terminar leyendo y compartiendo algo que quizás nos deje en qué pensar, porque todos hemos pasado por ese momento que quizás al voltear a ver para atrás, que no debemos, porque Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Pero si está escrito, debemos recordar que si le pasó a hombres que Dios escogió, hombres que Dios tuvieron el favor de Dios Todopoderoso, si sucedió con ellos, ¿por qué no con nosotros? Quiero que vayamos al libro de Génesis. Si no estoy mal, es capítulo 9. Si no estoy mal, pero ahorita lo buscamos.
Ese sí no lo tenía separado. Pero creo que sí lo miré y ahorita lo encuentro. Se los voy a leer capítulo 9. Lo voy a leer todo y voy a hacer unas anotaciones o unos comentarios en el nombre del Señor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquellos que hemos tenido la bendición, el favor del Señor de que nos ha dado de sus frutos. Y me refiero a las bendiciones que nos ha dado en diferentes maneras, ya sea en conocimiento, ya sea en fortuna, y lo digo económicamente. A veces nos olvidamos de esa gratitud que debiéramos de tener con Él. Y a veces por una u otra razón cometemos errores. Y dice aquí, y vivió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y he aquí un punto muy importante, hermanos, del cual tenemos que meditar. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a dos hermanos que estaban afuera. Para mí salió a contarles el chisme, si lo puedo utilizar de esta manera, porque no fue de socorrer a alguien que estaba en estrés. Un hijo humilde, un hijo de corazón, tapa al padre y trata de darle confort, pero no salir, dejarlo y salir a criticar o salir a hacer comentarios de lo que está pasando. Y lamentablemente, así como lo enseña aquí en el libro, se los dije, desde Caín y Abel comenzaron las cosas, Adán y Eva también. Pero si lo vemos aquí, nosotros de una u otra manera hemos hecho eso. A sus dos hermanos que estaban afuera, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé en su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Nosotros caemos como siervos, como esclavos, de cosas que no debiéramos. En este relato, él sirvió por la boca del Padre, por lo que hizo, deshonrarlo casi, si lo puedo llamar así. Pero nosotros lo hacemos, nosotros nos atamos a otras cosas que no son de Dios. Creo que lo hemos leído en diferentes versos, en diferentes partes de la Biblia, el Antiguo, el Viejo, el Nuevo. La avaricia, la codicia, la fornicación, que llegamos al punto de que verdaderamente debemos de meditar y por muy pequeño que sea, entregárselo al Señor. Y cuando el Señor indique juntarnos en oración de intercesión por el pueblo, por nuestros hogares, pidiéndole al Señor misericordia sobre la segunda venida del Señor, de Jesucristo. Dios es justo, Dios es fiel, y Dios nos enseña. Pero lo que les contaba, en 1692, lo que sucedió en esta parte de la isla de Jamaica, ahí hubo atrocidades.
Tenemos que recordar que la mayoría de los fueron islas de esclavos. Y ahí hubo alcohol, hubo maldición de tal extremo que Dios llegó a hacer justicia. Y para que ella se haya derramado por medio de zanjas, conforme el temblor, conforme se hundió totalmente en el océano. Vieron el cielo rojo como sangre, como un horno. Cuando uno abre la puerta, aquel rojo vivo, el crujir de las montañas, de las rocas, de la tierra que crujía. Sabemos que el tiempo es corto. Todavía tenemos bastante por ver, bastantes cosas que ver y bastantes cosas bíblicas que están escritas que todavía no se han llevado, que no lo hemos visto, no lo hemos vivido, pero sí está corto. Yo los invito, hermanos, que hagamos en pensamiento, en el amor a Cristo Jesús, nos examinemos y hagamos para darle honra y gloria a Dios lo que Él espera de nosotros antes de la segunda venida de Jesucristo. Nunca es demasiado tarde, decía mi abuelo. En fin, espero que hayamos aprendido bastante de los versos que les di, la historia que compartí con ustedes, que está registrada y es bastante extensa y es muy bonita, por cierto, porque aprende uno mucho de lo que es justicia, de lo que es la ira del Señor y cómo lo ha hecho desde el principio y lo seguirá haciendo hasta el final. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por haber ministrado a tu pueblo. Aquellos que han escuchado, Dios Padre, bendícelos con ese soplo de aliento de vida en cada uno de ellos, que lo que han escuchado, Dios Padre, que quede grabado en sus corazones y que más adelante, conforme tú nos indiques, tú nos des la sabiduría para poder hacerlo y podernos poner en oración después de haber pasado por ese proceso, de poder dejar toda impureza atrás antes de entrar al templo, darte la honra y la gloria. Bendigo, Dios Padre, cada hogar representado en aquellos que han escuchado, en aquellos que han recibido y aquellos a quienes vas a ministrar y vas a continuar en pensamiento, en el alma, en el corazón, para hacer lo que es debido de acuerdo a tu voluntad. Yo los bendigo, Dios Padre, y conforme ponen cabeza en la almohada, bendícelos y que ellos puedan entregarte su alma para que sea tu Santo Espíritu ministrando su mente, su cuerpo, Dios Padre, y llenando el alma con las fuerzas necesarias para el mañana. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre toda oscuridad para darte la honra y la gloria. Y todo el pueblo decimos amén. Bendiciones, hermanos, gracias por sintonizar y sea el Señor quien continúe haciendo benevolencia en sus corazones y los ponga tan suave como una bolita de algodón para poder sacar toda impureza. En el nombre de Jesús yo les bendigo. Amén.